Hola chicos, y para realizar este top vamos a necesitar hilo o estambre de cualquier estilo y color. En esta oportunidad yo voy a utilizar este hilo, es 50% acrílico, 50% algodón, y voy a utilizar el gancho de crochet que él recomienda. Recomienda utilizar un gancho de crochet de 2.5 milímetros. También vamos a necesitar cinta métrica, algunos botones y la medida del contorno del busto tomándola por acá y la medida desde acá de qué tan largo vas a querer este top. Teniendo todo esto listo, comencemos. Comenzamos realizando el anillo mágico. En el anillo mágico colocamos la hebra corta sobre la palma de la mano, hacemos una especie de X en la parte de acá, giramos, traemos la hebra que está en la parte de atrás, sujetamos, fíjense con este dedito estoy sujetando, y estando acá agarro todo así y puedo hacer la primera cadenita para asegurar este anillo. Entonces, una vez que haga la cadenita, puedo desenredar esta hebra, lo cerramos un poquitito para poder trabajar mejor. Esta cadenita no la vamos a contar como punto ni nada. Para comenzar a hacer la flor, vamos a hacer dentro del anillo mágico 8 puntos bajos, ¿sí? Entonces, insertamos el crochet. A medida que voy a ir tejiendo, voy a ir atrapando esta colita corta que tengo acá. En el punto bajo me quedan 2 aros, enlazo y los atravieso los dos. Llevo 1, 2 y 8. Bien, una vez que tenga los 8 puntos bajos, puedo tirar bien de esta hebra para poder cerrar todo. Esto me tiene que quedar así, y acá para cerrar esta primera vuelta voy a buscar el primer punto bajo que hicimos. Está en la parte de acá, fíjense que lo atravieso completo, traigo hebra y hago el punto deslizado. De esta manera cierro la primera vuelta, ¿sí? Ahora, para comenzar a construir los pétalos, desde acá voy a hacer 1, 2, 3 cadenitas. Estas 3 cadenitas me cuentan como el primer punto alto doble, ¿sí? Para hacer el siguiente punto alto doble, enlazo una, enlazo 2 veces, sujeto, con este dedo siempre voy a sujetar, y acá en donde me sale la base de las cadenas, donde acabé de hacer el punto deslizado, me traigo la hebra. En el punto alto doble me van a quedar 4 aros, enlazo, paso por 2, enlazo, paso por los otros 2, y no voy a completar todavía para seguir construyendo este pétalo. Cada pétalo consiste en 3 puntos altos dobles, ¿sí? Entonces enlazamos 2 veces allí mismo donde acabé de insertar el crochet, me traigo la hebra. Acá ahora voy a tener 5 aros, enlazo, paso por 2, enlazo, paso por 2, y ahora aquí en este primer pétalo me van a quedar únicamente 3 aritos. Para hacer el primer pétalo, entonces enlazo y los cierro los 3, ¿sí? De esta manera ya he hecho el primer pétalo de la flor. Como tengo acá en la base 8 puntos bajos, al final voy a tener 8 pétalos. Bien, luego del primer pétalo vamos a realizar 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Estas 6 cadenitas me van a contar como una esquina. Entonces vamos a hacer ahora el siguiente pétalo en el punto bajo de al lado. Enlazo una, enlazo 2 veces, aquí en el punto bajo de al lado me quedan 4 aros, enlazo, paso por 2, enlazo, paso por 2, ¿sí? Completo el pétalo haciendo otros 2 puntos altos dobles. Fíjense que los estoy haciendo dentro del mismo agujerito. Paso por 2, paso por 2, no cierro el pétalo, completo el pétalo haciendo el tercer punto alto doble allí en el mismo agujerito, enlazo, paso 2 hebras, enlazo, paso por 2, ¿sí? Al final me van a quedar 4 aros, enlazo y atravieso los 4. Ya llevo el segundo pétalo. Si acá tengo 6 cadenas que me cuentan como una esquina, ahora voy a realizar únicamente 3 cadenitas que va a ser el centro del cuadrito, ¿sí? Estamos haciendo un granny, comenzamos con la esquina, ahora hacemos el centro del cuadrito
y vamos a realizar otro pétalo. Enlazo una, enlazo 2 veces. Ya estoy por finalizar el tercer pétalo, atravieso los 4 aros. Luego de que haga, miren, la secuencia es esta: pétalo, 6 cadenas, pétalo, 3 cadenas, pétalo, 6 cadenas, pétalo, 3 cadenas, y así sucesivamente hasta tener los 8 pétalos, ¿sí? Como acá acabo de realizar 3 cadenas, ahora me corresponde hacer 6 cadenas. Voy a hacer ahora el cuarto pétalo. Cierro el cuarto pétalo. Como acá realicé 6 cadenas, ahora me corresponde hacer 3 cadenas. Hago el quinto pétalo. Fíjense que estoy tejiendo sobre cada uno de los puntos bajos. Finalizo el quinto pétalo. Si acá tengo 3 cadenas, me corresponde ahora hacer 6. Luego del sexto pétalo, si acá hice 6 cadenas, ahora tengo que hacer 3. Hago el séptimo pétalo, finalizo el séptimo pétalo, y como comencé en la parte de abajo con 8 puntos bajos, tengo que tener acá 8 pétalos. Entonces, si acá hice 3 cadenas, ahora me corresponde hacer 6 cadenas. Hago el último pétalo acá sobre el último puntito que tengo disponible. Finalizo el último pétalo. Y para cerrar, si acá tengo 6 cadenas, pues hago 3 cadenitas. Y voy a cerrar esta vuelta. Acá donde hice el primer pétalo, tomo este puntito, lo atravieso completo, hago punto deslizado, simulo una cadena, saco larguita esta hebra, cortamos. Siempre que cortamos una hebra, esto lo ajustamos bien en la parte de acá. Y de esta manera ya tengo mi primer cuadrito, ¿sí? Esto es como un pequeño granny. Ahora vamos a hacer el siguiente, pero a medida que vamos a ir haciendo cada granny, los vamos a ir uniendo y al final vamos a ir midiendo, ¿sí? Entonces, ya tengo uno, voy a hacer el segundo, pero únicamente voy a realizar el primer pétalo. Y bien, chicos, ya tengo entonces del segundo granny un pétalo. Aquí vamos a comenzar a hacer la unión de ambos. Entonces, estando acá, si hacía la primera separación de 6 cadenas, acá únicamente voy a hacer 1, 2 y 3 cadenitas. Y bien, entonces una vez tenga el primer pétalo, las 3 cadenas, vamos a unirnos con este granny, ¿sí? Antes de hacerlo tenemos que darnos cuenta que ellos tienen un derecho, se ve de esta manera, y un revés. El revés por lo general es donde les queda acá esta colita, ¿sí? Pero se ve diferente, miren. Para hacer la unión tenemos que tenerlo desde el derecho. Bien, entonces luego de las 3 cadenitas buscamos una esquina cualquiera, miren. La esquina son las de las 6 cadenas. Esta es una esquina, 3 cadenas, 6 cadenas otra esquina, 3 cadenas, 6 cadenas una esquina, 3 cadenas, 6 cadenas una esquina y 3 cadenas, ¿sí? Tenemos 4 esquinas. Buscamos una esquinita cualquiera y acá luego de las 3 cadenitas lo ponemos así, atravesamos la esquina, hacemos punto deslizado, luego del punto deslizado completamos las 6 cadenas, ya tenía 3, 4, 5 y 6, ¿sí? Estamos uniendo esquina con esquina. Luego de las 6 cadenas me corresponde ahora hacer el siguiente pétalo acá al lado. Enlazo 2 veces y hago el pétalo, completo el pétalo. Luego de que hacía 6 cadenas me correspondía hacer 3, ¿sí? Entonces voy a hacer únicamente 2 cadenitas. Me traigo el granny que estoy uniendo a todas estas. Fíjense que el derecho está hacia afuera. Pongo acá, hago punto deslizado para hacer la unión. Si ya tenía 2 cadenas, hago una cadenita para completar la tercera. Hago el tercer pétalo. Luego del tercer pétalo, si acá acababa de hacer 3 cadenas, ahora tengo que hacer 6. Pero como me tengo que unir en esta esquina, solamente voy a hacer 1, 2, 3 cadenitas. Traigo el granny que estoy uniendo. Hago punto deslizado en esta esquina. Como estoy haciendo una esquina, pues completo las otras 3 cadenas. Hago el siguiente pétalo, el cuarto pétalo.
Y acá ya tengo la unión de ambos granis, fíjense. Esta unión me queda de esta manera. Y ahora lo que voy a hacer es completar la flor. Si llevo 4 pétalos, si acá hice 6 cadenas, ahora hago 3. Hago el quinto pétalo. Y luego del último pétalo, si acá tengo 6 cadenas y acá tengo 6 cadenas, pues cierro con 3 cadenitas. Entonces busco en el primer pétalo este puntito que se ve acá, miren. Aquí hago el punto deslizado. Luego de este punto deslizado simulo una cadena, saco larguita esta hebra para cortarla, corto, ajusto y de esta manera ya tengo 2 flores unidas, ¿sí? Aquí vamos a aprovechar esta colita de acá del centro, la ajustamos bien para que nos cierre bien el centro de la flor. Podemos cortar ya estas hebras y estas que me quedan acá las voy a ir ocultando acá en la parte de atrás de la flor, ¿sí? Las vamos ocultando en la parte de atrás para que al final no me queden todas esas hebritas por allí sueltas. Cuando ya la haya pasado por algunos puntos puedo cortar. Hacemos lo mismo con esta hebrita que tenemos acá. Con todas las hebras vamos a hacer lo mismo. Las vamos a ocultar en la parte de atrás y las vamos a cortar. Y bien chicos, entonces una vez que tengamos estas flores así unidas, vamos a seguir uniendo las siguientes hasta que tengamos una medida casi del contorno del busto, ¿sí? Ya tengo 2, voy a seguir uniendo unas cuantas más para luego medir. Y bien chicos, acá como pueden ver ya tengo varias flores unidas, tengo en total 14 flores. Y bien chicos, una vez tengamos la cantidad suficiente de flores unidas, la idea es que al ponerlas así, midiéndolas bien estiraditas, falten como unos 5 o 6 centímetros para cerrar completamente. Bien. Y por ejemplo, yo voy a realizar una blusa talla S y para esta blusa el contorno del busto es de 88 centímetros, ¿sí? Entonces, bueno, acá no me va a caber completo, pero por lo menos acá al final. Acá tengo los 88 centímetros. Entonces, estas florecitas las vamos a ir midiendo, las vamos a colocar de extremo a extremo y las vamos a ir midiendo así bien estiraditas, ¿sí? Entonces, acá yo midiéndolas así. Si no las estiro, llego hasta acá, hasta 71 centímetros. Pero tengo que medirlas bien estiraditas y llego acá a 83 centímetros. Fíjense que me están faltando 5 centímetros para llegar a los 88 centímetros que yo necesito del contorno del busto. Pero tenemos que dejar esta medida para que la blusa nos quede un poquito sueltecita, ¿sí? Entonces recuerden ir tejiendo una cantidad X de florecitas y van midiendo. Acá en pantalla te estoy dejando una imagen con la medida estándar referencial del contorno del busto para cada talla, ¿sí? Entonces, acá no les puedo decir exactamente cuántas flores hacer porque como todas usamos diferente hilo y tejemos con diferente tensión, pues esta cantidad de florecitas nos puede variar. Lo mejor y siempre nuestro mejor aliado a la hora de tejer es una cinta métrica. Entonces vamos tejiendo florecitas, vamos estirando y vamos midiendo. Es la forma más segura para hacer cada una de las tallas. Bien, entonces una vez que tengamos nuestra tira de flores listas, esta va a quedar así. Esto va a ir en la parte de abajo de nuestro top. Ahora, poniéndolas así desde el derecho, recuerden que todas tenemos que asegurarnos de unirlas desde el derecho. Entonces, acá hacemos el nudo deslizado. Buscamos la primera esquinita. Atravesamos el crochet, ajustamos. Aquí vamos a realizar 2 cadenas que me cuentan como el primer punto alto. Esta colita de hebra que tengo acá voy a aprovechar de irla ocultando a medida que voy tejiendo. Acá tengo 2 cadenas que me cuentan como un punto alto. En esta esquinita vamos a hacer 3 puntos altos, entonces completo otros 2 puntos altos. En el punto alto me quedan 3 aros. Enlazo, paso por 2, enlazo, paso por 2. Ya llevo 2 puntos altos, hago el tercero. Aquí en la unión de cada pétalo hacemos un punto alto. Aquí ya estoy en la parte donde tenía 3 cadenas, entonces donde tenía estas 3 cadenas voy a hacer 2 puntos altos. Únicamente voy a hacer 2. Acá ya llegué nuevamente a la unión. En esta unión voy a hacer un punto alto,
acá ya estoy en la esquina, entonces en esta esquina voy a realizar 3 puntos altos, paso a la esquina siguiente, fíjense, tengo la unión de las dos flores, estoy en esta esquina, paso a esta esquina, esta hebrita ya la puedo cortar, entonces estoy en esta esquina, paso a la siguiente esquina tejiendo otros 3 puntos altos, en la unión del pétalo hago un solo punto alto, acá donde tengo las 3 cadenas voy a realizar 2 puntos altos, y esto es lo que voy a repetir. Me tienen que quedar acá los puntos altos así, ¿sí? Porque vamos a comenzar a tejer esta blusita de acá hacia arriba. Entonces, seguimos tejiendo. Acá donde tengo las esquinas, en cada esquina vamos a hacer 3 puntos altos. En cada pétalo, aquí encima, un solo punto alto. Donde tenemos el espacio de las 3 cadenas, 2 puntos altos. Y vamos a repetir hasta llegar acá al final y finalizamos con 3 puntos altos también. Y bien chicos, acá yo ya estoy llegando a la esquina, hago los últimos 3 puntos altos y esto se debe ver de esta manera, miren, ¿sí? Ya tenemos nuestra base de puntos altos, ahora simplemente lo que vamos a hacer es repetir. Como esta va a ser una blusa súper rápida, vamos a hacer un punto alto sobre cada punto alto. Entonces, estando acá en el último puntico, tejemos 2 cadenas, giramos y vamos a tejer un punto alto sobre cada punto alto que acabamos de realizar. Enlazamos. Recuerden que siempre este primer agujerito no lo vamos a tejer porque las 2 cadenas con las que tomé altura me cuentan como ese punto tejido, ¿sí? Comienzo en el agujerito siguiente y acá voy a tejer un punto alto sobre cada punto alto que acabo de realizar hasta llegar acá a la otra esquina. Y bien chicos, acá yo ya estoy llegando al final de esta segunda vuelta. Entonces, siempre en cada vuelta el penúltimo punto alto lo vamos a tejer acá en este agujerito que se logra apreciar. Allí siempre vamos a tejer el penúltimo punto alto y el último punto alto como tal de cada vuelta. Recuerden que acá cuando comenzamos tomamos altura con 2 cadenas, ¿sí? 1 y 2. Bueno, en la segunda de esas cadenitas hacemos el último punto alto. Bien, de esta manera se ve la segunda vuelta. Acá, como les dije, simplemente va a ser repetir. Entonces, para comenzar la tercera y todas las vueltas de ahora en adelante, tejemos 2 cadenas, giramos, enlazamos y como siempre este primer agujerito no lo vamos a tejer porque ya tenemos las 2 cadenas que nos cuentan como ese punto tejido. Comenzamos en el siguiente, ¿sí? Y vamos a repetir un punto alto sobre cada punto alto que acabamos de realizar. De ahora en adelante eso es lo que vamos a hacer. Vamos a repetir punto alto sobre cada punto alto. Siempre que finalicen una vuelta, recuerden que tomamos altura con 2 cadenas. Bueno, acá en la segunda cadenita es donde debemos hacer siempre el último punto alto. Bien, y eso es lo que vamos a repetir entonces. Vamos a hacer una y otra vuelta tejiendo un punto alto sobre cada punto alto hasta que lleguemos acá. Esta es casi la mitad del largo que queremos desde aquí hasta aquí. Y bien chicos, acá yo ya me estoy acercando a lo que será la última vuelta de la mitad del largo que vamos a hacer en esta primera parte, ¿sí? Hasta el momento esto se ve de esta manera. Si quieren tener una referencia, acabo de realizar 11 vueltas y estas 11 vueltas miden 12 centímetros. Esto, si lo probamos, va a quedar de esta manera. Aquí, por supuesto, queda bien cerradito y vamos a comenzar a tejer desde acá hacia arriba. Pero desde acá hacia arriba, si pueden darse cuenta, no cierra completamente. Por ello, vamos a tener que comenzar a hacer aumentos de aquí en adelante. Bien, entonces, para realizar esos aumentos de los que les estoy hablando, vamos a medir. A mí me hicieron falta 5 centímetros para cerrar completamente la línea del busto. Vamos a tomar la medida de 5 centímetros, que es lo que me falta para cerrar esta línea. Y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos. Tengo 12 puntos para los 5 centímetros que me faltan. Bien, entonces, yo lo que voy a hacer ahora es aumentar en las próximas 3 vueltas. Tengo 3 vueltas para hacer estos aumentos y en total incrementar esos 12 puntos, ¿sí?
Como tengo 3 vueltas para aumentar 12 puntos, entonces 12 puntos, que es lo que tengo que incrementar entre 3 vueltas, tengo que incrementar en cada vuelta 4 puntos. Bien, para hacer esto vamos a contar en la totalidad cuántos puntitos tenemos acá. Yo tengo 147 puntos y como tengo que aumentar 4 puntos en cada vuelta, entonces 147 entre 4 me da 37 puntos. ¿Sí? Eso quiere decir que cada 37 puntos es donde tengo que hacer el aumento. Este aumento solo lo vamos a hacer en las próximas 3 vueltas. Estando acá, tejemos 2 cadenitas, giramos, hacemos el primer aumento en esta puntita. Recuerdan que no tejíamos el agujerito de acá de la base de las cadenas, ¿sí? Entonces, para hacer el primer aumento, si lo vamos a tejer, un aumento son 2 puntos dentro de un mismo agujerito. De esta manera ya tengo el primer aumento de este lado. Ahora voy a tejer mis 37 puntos continuos y acá ya estoy tejiendo el punto número 36 y acá en el punto número 37 me corresponde hacer el segundo aumento. Enlazo y un aumento son 2 puntos dentro del mismo agujerito. Hago uno y hago 2 puntos, ¿sí? Sigo repitiendo otros 37 puntos altos para hacer el siguiente aumento. Y bien chicos, acá ya estoy llegando al siguiente punto donde tengo que hacer el aumento. Repetimos 2 puntos altos dentro del mismo agujerito. De esta manera ya llevo 3 aumentos en esta vuelta. Voy a seguir repitiendo y hacemos el último aumento de este lado. Y bien chicos, cuando estemos llegando al final de la vuelta, el último aumento lo vamos a realizar acá en este último agujerito que se ve. Allí hacemos el aumento tejiendo los 2 puntos altos y finalizamos la vuelta como siempre con un punto alto sobre la segunda cadenita. ¿Sí? De esta manera en esta vuelta ya he completado los 4 aumentos. Ahora voy a repetir exactamente lo mismo en las siguientes 2 vueltas. Luego de que ya tenga todos los aumentos, simplemente voy a seguir tejiendo un punto alto sobre cada punto alto hasta allí sí tener la medida que necesito desde acá hasta acá. Bien, entonces vamos a continuar repitiendo. Y bien chicos, acá yo ya estoy llegando al final de lo que será mi última vuelta y esto se ve de esta manera. Como pueden ver, es una tira bastante larga siguiendo exactamente el mismo patrón de puntos altos, ¿sí? Esto va a ir así y al colocarlo así, por supuesto que se les va a ver esta pequeña diferencia porque hicimos unos aumentos. Está bien, eso es normal, no hay problema. Y bien chicos, entonces para que tengan una referencia, yo acabo de realizar desde acá, desde la primera hasta acá, 24 vueltas. Y esto me da una medida de largo total desde acá hasta acá de 24 centímetros, ¿sí? Esto para una talla S. Si estás haciendo una talla M, puedes tejer hasta 25, hasta 26 una talla L y hasta 27 centímetros una talla XL. Pero como te dije al comienzo, todo es cuestión de gusto y del largo que tú le desees dar. Ahora vamos a tejer en la parte de acá un pequeño acabado para hacer los ojales y en la parte de acá el mismo acabado para luego colocar los botones. Bien, entonces para hacer los ojales buscamos acá el último puntito, vamos a tejer desde acá hasta acá al final, ¿sí? Entonces estando acá tejemos 2 cadenas que me cuentan como un punto alto, enlazamos y vamos a comenzar a tejer puntos altos en todo este costado, ¿sí? Acá como no tenemos un punto específico, fíjense, no tenemos un punto específico donde vayamos a tejer, entonces por ejemplo acá tenemos un punto alto de costado, allí nos da el espacio para hacer 2 puntos altos. Acá en este agujerito que es un poco más amplio, 2 puntos altos, ¿sí? Vamos a ir tejiendo los agujeritos a medida que se nos van presentando. Entonces acá hago 2 puntos altos, acá en la unión me da para hacer uno solo, fíjense, aquí puedo tejer otro, uno solito. Como les digo, es cuestión de ir tejiendo los puntos en los espacios que se nos vayan presentando. Bien, entonces
Vamos a seguir tejiendo de esta manera hasta llegar acá al final. Y acá ya estoy llegando al final, al último puntito. Esto se ve de esta manera. Para que tengan una referencia, yo acabo de realizar 59 puntos altos, ¿sí? En la parte de acá. Ahora vamos a hacer los ojales. Para hacer los ojales, yo tengo acá 6 botones. Voy a distribuir más o menos donde me gustaría que estuviera cada botón. Y esto quedaría algo así. Tengo 6 botoncitos, entonces si tengo 59 puntos en total entre 6 me da 9.8, entonces yo voy a dejar aproximadamente 9 puntos y hago un ojal. Para hacer esto, entonces en las puntas siempre tratamos de no dejar tanto espacio para que el botón no nos quede tan alto. Hago 2 cadenas, giro. Y acá en el comienzo solo voy a tejer unos 4 puntos altos seguidos. Ya tengo uno contando las 2 cadenitas y el cuarto. Para hacer los ojales, entonces hacemos una cadenita de separación, enlazamos, saltamos un puntito y acá. Fíjense que ya tengo el ojal para tener un botón bien pegadito acá al final. Ahora sí voy a tejer unos 9 puntos altos. Acá ya estoy finalizando el 9º punto alto. Hago una cadenita de separación, salto un punto y continúo tejiendo 9 puntos altos seguidos, ¿sí? A esta distancia me van a quedar los botones. Aquí voy a tener un botoncito, aquí voy a tener el otro. Voy a seguir tejiendo 9 puntos altos separados por una cadena y ahí saltamos el punto hasta llegar acá. Y acá ya me estoy acercando al final de la vuelta. Me quedaron los 4 puntos altos y tengo el espacio 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ojales para los 6 botones, ¿sí? Una vez que tenga esto listo, hago una cadena, giro. Y voy a hacerle un pequeño remate en la parte de acá para reforzar los ojales. Entonces, estando acá voy a hacer un punto bajo sobre cada punto alto y un punto bajo en el agujerito del ojal. Punto bajo sobre cada punto alto y punto bajo en el agujerito del ojal. Sí, esto es para reforzar los ojales. Seguimos repitiendo hasta llegar al final. Y cuando lleguemos al final, tejemos el último punto bajo sobre el último puntito y ya podemos cortar esta hebra. Simulamos una cadena, la sacamos así bien larguita para cortarla y de esta manera me quedan los ojales, ¿sí? Ahora voy a tejer en la parte de acá el espacio para colocar los botones. Entonces, estando acá, hacemos el nudo deslizado. Buscamos el último puntito que tenemos acá disponible, en este caso es la segunda cadena, atravesamos el crochet, traemos el nudo deslizado, ajustamos, hacemos 2 cadenas y vamos a comenzar a tejer exactamente de la misma manera que hicimos en la parte de acá, puntos altos, ¿sí? Por supuesto, como esta parte es la que lleva los botones, acá no vamos a hacer ojales, entonces lo que vamos a hacer es tejer la misma cantidad de puntos altos que hicimos. Vamos a hacer 2 vueltas con puntos altos sin hacerle los agujeritos y rematamos con la vuelta de puntos bajos, ¿sí? Simplemente vamos a repetir lo mismo de este lado sin los agujeritos del ojal. Y bien chicos, una vez tengamos ambos lados listos, los botones los colocamos ahorita en un ratito. Ahora vamos a sacar desde acá el triángulo para terminar de cubrir la parte del frente de esta blusa. Entonces, estando acá, vamos a medir desde acá, sin contar este borde, hacia acá 13 centímetros, ¿sí? 13 centímetros para una talla S. Colocamos el marcador. Y bien chicos, entonces con nuestro marcador ya posicionado, de todas maneras acá en pantalla te dejo una imagen de qué medida debe de dejar cada una de las tallas. Bien. Para comenzar a hacer este triángulo, entonces hacemos el nudo deslizado y acá donde tengo el marcador lo retiro, inserto el crochet, atravieso el nudo deslizado, ajusto, hago 2 cadenas y voy a comenzar a tejer puntos altos hasta llegar a la parte de acá, ¿sí? A partir de la segunda vuelta comenzamos a hacer las disminuciones para darle forma a este triángulo. Y acá ya estoy llegando al último puntito.
Recuerden contarlos porque del otro lado debemos hacer la misma cantidad, ¿sí? Por referencia yo acabo de hacer acá 28 puntos altos. Entonces, para comenzar a construir este triángulo, tejemos 2 cadenas, giramos y en la parte de acá vamos a comenzar a hacer disminuciones. Para crear el triángulo tenemos que hacer disminuciones tanto de este lado como de este. Entonces, para hacer la primera disminución de este lado, enlazamos. Hacemos como si fuéramos a hacer un punto alto normal, atravesamos 2 aros, no los cerramos, enlazamos nuevamente en el siguiente punto, como si fuéramos a realizar un punto alto, acá atravieso 2 aros y al final me tienen que quedar 3 aritos, ¿sí? Enlazo y con esto completo la disminución. Sigo tejiendo puntos altos de manera normal hasta que cuando llegue acá me falten 1, 2 y 3 para cerrar la vuelta y hacemos la disminución de este lado. Y acá ya estoy llegando al otro extremo. Fíjense que me faltan 3 puntitos, las 2 cadenas con las que comencé y los otros 2 puntos a los que le vamos a hacer la disminución, ¿sí? Enlazamos, tejemos como si fuéramos a realizar un punto alto, atravesamos únicamente 2 aros, enlazamos nuevamente en el puntito siguiente, me van a quedar 4 aros, paso por 2 y acá ya completo la disminución atravesando los 3 aros, ¿sí? Enlazo y siempre el último punto alto debo recordar tejerlo acá sobre la segunda cadenita con la que tomé altura. Seguimos repitiendo, tejemos 2 cadenas, giramos y les enseño por última vez cómo hacer la disminución. Enlazamos en el puntito siguiente, fíjense que nunca estoy tejiendo este punto que tiene las 2 cadenas. Atravieso 2, enlazo, paso al puntito siguiente, atravieso 2 y atravieso 3, ¿sí? De esta manera voy a seguir tejiendo un punto alto sobre cada punto alto. Cuando me falten 3 puntos para finalizar, vuelvo y hago la disminución y en cada una de las vueltas voy a hacer disminución en ambos lados, ¿sí? De esta manera se nos va a ir creando este triangulito y voy a seguir disminuyendo hasta que me queden solamente unos 4 puntos altos nada más. Y bien chicos, acá yo ya estoy llegando a la parte en la que solamente me van a quedar 4 puntos altos. Y miren, este triangulito se ve de esta manera. Ahora voy a seguir tejiendo vueltas únicamente con 4 puntos altos y esto vamos a seguir tejiendo una tira lo suficientemente larga hasta que de la vuelta pase por el hombro y lo conectamos en la parte de acá. Y acá ya estoy llegando al final de lo que creo que será mi última vuelta y esto se ve de esta manera. Como les dije, lo que hice fue seguir tejiendo 4 puntos altos hasta acá. Vamos a medirla. Y bien chicos, entonces tejemos esta tira lo suficientemente larga que cuando le demos la vuelta nos quede acá. Sí, vamos a hacer la unión en este lado. Entonces, para que tengan una referencia, yo acabo de realizar con únicamente 4 puntos altos 27 vueltas. Y estas 27 vueltas, miren, desde acá, desde donde comenzamos la primera hasta el final, la acomodamos bien. Mide 25 centímetros, ¿sí? Eso quiere decir que la talla M debería medir 26 centímetros, talla L 27 y XL 28 centímetros. Pero esto es una medida referencial, es ideal si se lo pueden probar. Ahora, estando acá en el último punto, simulamos una cadena, sacamos bien larguita esta hebra porque con esta hebra vamos a hacer la costura. Y estando acá, entonces vamos a alinearlo así súper bien, la colocamos bien centradita. La volteamos y esta tira la alineamos lo mejor posible y vamos a hacer la unión acá, ¿sí? Nos tiene que quedar algo así. Acá estamos por el derecho y para hacer la costura lo voy a hacer desde el revés. Entonces la coloco acá y acá yo ya estoy desde el revés. Enhebro esta hebra con mi agujita lanera y acá sin perderlo para hacer esta costura. Entonces atravesamos el crochet aquí mismo, en el primer puntito nos devolvemos, buscamos el punto de la parte de atrás que lo estoy uniendo, paso la hebra y comienzo a atravesar puntada por puntada, fíjense, cuidando de atravesar ambos lados. Tengo que hacer 4 puntadas porque yo tengo 4 puntos altos en esta parte.
hago la última, me tiene que coincidir acá en la segunda cadenita. Antes de cortar esta hebra verifico cómo me quedó esta unión y estando acá entonces hacemos el remate para poder cortar la hebra. La atravesamos por unos cuantos puntitos más. Acá antes de cerrar el arito pasamos la aguja. Esto lo podemos repetir una vez más. Antes de cerrar el arito pasamos la aguja, ajustamos, aprovechamos y esta hebra que estamos acá por el revés la vamos a ocultar por algunos puntos. Cuando ya hemos atravesado unos puntitos suficientes la podemos cortar. Ahora vamos a repetir exactamente lo mismo del otro lado. Vamos a comenzar acá tejiendo la misma cantidad de puntos que hicimos aquí. Comenzamos las vueltas con disminuciones y terminamos con la misma cantidad de vueltas que hicimos con 4 puntos altos. Y bien chicos, yo acá acabo de terminar ambos lados. Fíjense, como pueden ver le hice una terminación de picos en la parte de acá, en la parte de acá. Y también se la hice aquí en la parte de abajo de las florecitas. Esta terminación también la vamos a hacer aquí. Va a dar toda la vuelta y llegar nuevamente hasta acá. Entonces se las voy a enseñar a hacer para que aprovechen y la hagan por todos los bordes de la blusa. Bien, buscamos una esquinita cualquiera. Tenemos que estar pendientes de tener nuestra blusa por el derecho. Nos aseguramos que estamos por el derecho. Como siempre hacemos el nudo deslizado. Insertamos el crochet acá en el primer punto que tengamos disponible. Atravesamos el nudo, ajustamos. Acá vamos a hacer una cadenita que nos cuenta como el primer punto bajo. Luego hacemos acá. Fíjense, estoy tomando como el punto alto. Aquí tengo un punto alto, ¿sí? Aquí adentro voy a hacer el segundo y el tercer punto bajo, ¿sí? Cuando tenga 3 puntos bajos hago 1, 2, 3 cadenas. Volteamos y fíjense que en la parte de atrás de la cadenita hay como unas hebritas. Tomamos la primera que veamos en la parte de abajo de la primera cadena. Aquí traemos la hebra y hacemos un punto bajo, ¿sí? Vamos a hacer una variación del punto picot. Vamos nuevamente, luego de este punto bajo, seguimos. Tejemos 3 puntos bajos seguidos. 1, 2, 3. Recuerden que acá no tenemos un punto específico donde realizarlos, sino que vamos a ir haciendo 1 o 2 puntos bajos según sea el agujerito que se nos vaya presentando. Luego de que ya hice el punto bajo número 3, hago 3 cadenas. Las cadenitas de frente se ven así. Por la parte de atrás se ven de esta manera. Buscamos esta primera hebrita que tenemos aquí, la atravesamos, traemos hebra, hacemos allí un punto bajo, seguimos, tejemos 3 puntos bajos seguidos. Les repito por última vez, luego del tercer punto bajo 3 cadenas y en la parte de atrás de las cadenitas tomamos la primera hebra que está en la parte de abajo, punto bajo y continuamos. De esta manera se me van a ir formando estos pequeños piquitos. Vamos a seguir repitiendo por toda esta parte. Pasamos también por la tira para que en la tira nos queden piquitos de ambos lados. Damos la vuelta por acá, por toda la parte de la espalda. Subimos por esta tira y vamos a finalizar en la parte de acá, ¿sí? Y luego de que finalicemos nuestra puntada de pico, lo que nos queda es posicionar los botones, ¿sí? Entonces vamos a buscar los botoncitos y recordamos por ejemplo que acá tenía 1, 2, 3, 4 y el punto número 5 era el ojal, ¿sí? Entonces de este lado pues contamos igual. 1, 2, 3, 4 y en el punto número 5 que del otro lado tenemos el ojal, aquí tenemos un punto alto, pues pegamos el botón, ¿sí? Para que todos nos queden a la misma distancia de donde están los ojales. Estos botones los voy a pegar con aguja e hilo convencional. Entonces vamos a hacer todo esto y volvemos para ver nuestra blusita ya terminada.
Y bien chicos, una vez que finalicemos los bordes y coloquemos todos los botones, la blusa queda de esta manera. Como pueden ver, es súper fácil y rápida para realizar. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Hasta luego!